Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de Pablo un poco más en esta segunda sesión hoy día. Hemos hablado acerca de que el hecho que Pablo es judío, es un judío. Él dice que ha nacido de padres judíos, él es judío. Hace carpas o tiendas, es un judío celoso en todas las cosas que él hace, pero también, más allá de la mentalidad judía, él entendió a la cultura griega y el hecho de que los griegos tenían una visión mundial. Mira donde el imperio griego se ha desarrollado cuando el mundo fue conquistado por Alejandro Magno. El profeta Daniel lo describe en su visión como un macho cabrío que se levantó y corrió a través de la tierra. Y también lo describió a Alejandro Magno. Y él lo vio en visión lo que sucedió. Y lo que sabemos por la historia es que Alejandro Magno, él levantó este ejército en Grecia y conquistó todo el mundo conocido entonces. Y en un periodo pequeño. Entonces lo que tenemos aquí es un líder que primero es regional, provincial, luego se convierte en un líder nacional y luego súbitamente por su gran autoridad y su tremendo ejército conquista todo el mundo. Es un líder mundial. Entonces los griegos tienen una pequeña idea, ellos tienen una idea grande de todo mundial. Entonces es esa cultura la que influenció a Pablo allá en Tarso y le dieron esa visión mundial en lugar de tener una visión pequeña. Pablo también tiene otra característica especial que lo ayuda en su ministerio y es que es un ciudadano romano. Veamos en Hechos capítulo 16 y veamos esto aquí. Pablo usa esto frecuentemente para ayudarlo en distintas situaciones porque él es un ciudadano romano. De, de la manera que él fue criado, él se convierte en un ciudadano romano porque nació en una ciudad romana. Pero aquí está en el verso 37, Hechos 16. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Veamos. Y aquí, lo que está sucediendo aquí, Pablo ha sido encarcelado y se dan cuenta que no era su culpa. Esta es la historia en Filipo. En medio de la noche empiezan a cantar himnos al Señor y es la primera vez que una cárcel empieza a temblar. Fue temblando un poco y la casa tiembla y el carcelero es salvo. Y el día siguiente, la mañana siguiente, ellos se dan cuenta que no deberían haberlos puesto en prisión. Y dicen, déjenlos ir libres. Y Pablo dice, no, no. Díganles que vengan acá. Tienen que pedirme que yo salga. Es un poquito raro. Pero él estaba diciendo, yo soy un ciudadano romano y no me han tratado correctamente. Porque tengo yo derechos que otros no lo tienen. Deberían haberme tratado mejor y tenían que preguntarme quién era yo antes de humillarme de esa manera y azotarme. Entonces ellos vinieron y le rogaron y le dijeron, estamos totalmente entristecidos por lo que hemos hecho. Y esa ciudadanía romana le da a Pablo libertad para viajar.
porque él tiene ciudadanía romana. Veamos en otro pasaje, Hechos capítulo 22 y verso 28. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Esta era otra manera que podías convertirte en ciudadano. Tú podías comprar o pagar un soborno para que te den la ciudadanía. Veamos un poquito el verso 27. Vino el tribuno y le dijo: dime. Un poquito más allá, veremos el verso 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: yo lo soy de nacimiento. Y así que luego que se apartaron de los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El tema era, como ciudadano romano, él tenía libertad. No lo podían así, sin más trámite, meterlo a la cárcel. Y él sabía que podía ir en contra de ellos. En nuestra sociedad, podríamos decir, él los podía haber demandado. Entonces, ellos sabían en su sociedad que podían meterse en problemas por haber tratado así a un ciudadano romano de una manera injusta. Entonces, todas estas cosas hicieron de Pablo como un candidato perfecto para darle y administrar las cosas que Dios le daba. Entonces, él es judío, es griego en cultura y es ciudadano romano. Y él le da varios derechos. Le da el derecho de tener un juicio justo, y si era encontrado culpable de algún crimen que lo llevaba a tener la pena de muerte, Pablo podía apelar, y como era ciudadano romano, él tenía el derecho a una ejecución más humana. Y quizás a ellos no les importaba tener un trato más humano, pero la diferencia era que en lugar de ser crucificado, como los romanos hacían con clases más bajas, y él podía pedir ser decapitado, que era una muerte más humanitaria, más humana. Todas esas cosas le dieron el privilegio a Pablo de tener otra situación, otro tratamiento. Entonces, le dio a Pablo más autoridad tratando con todos estos temas. Ahora, hemos visto varias cosas. Pablo creciendo en todos estos ambientes. Pablo es un judío muy fuerte, es celoso y está persiguiendo a judíos. Y un día, en el camino a Damasco, él está ahí yendo a perseguir a los cristianos y a llevarlos en Hechos 9. Y Pablo repite ahí su testimonio y en otros lugares también. Y Pablo tiene un encuentro con Jesucristo. Vayamos a Hechos capítulo 9 y veamos lo que sucede acá. Y todo esto que se desarrolla y qué es lo que cambia su vida. Hechos capítulo 9. Y veamos en el verso 19. Y quizás vayamos más al principio del capítulo. Verso 9. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Quizás no he mencionado esto antes. Ustedes saben lo que significa el término los del camino. No hemos hablado mucho de esto. En unos capítulos más tarde, los de Antioquía nos dan el denominativo de cristianos. Pero antes de ese suceso, se referían a aquellos del camino, con C mayúscula, el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, se refería muy a menudo, los cristianos se los conocía como aquellos que eran del camino. Entonces, ese era el camino
Como dijo Jesús, yo, el único camino hacia el Padre soy yo. Y aquí era como se referían, aquellos que eran del camino. Entonces muchas personas hoy en día se quedan en el camino. Es otro tema que ya no vamos a seguir con ese. Dice aquí, mas yendo por el camino, verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Te das cuenta de esto? Él ya sabía lo suficiente de Dios y él sabía lo suficiente acerca de su religión, que él reconoció la voz del Señor. Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, este encuentro con el Señor nos muestra que él conocía la voz. Él entendía quién era su enemigo. Él entendía que el cristianismo era su enemigo y trataba de destruirlo. ¿Y por qué estaba tan resuelto a destruirlo al cristianismo? Él entendía la amenaza que esto era y lo confrontaba todo lo que él creía como judío. Entonces él reconoció la voz del Señor y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y luego el Señor le respondió y le dijo a él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo que vemos aquí Lucas registra la historia de lo que le sucedió a él. Y él le invita al Señor y es genuinamente salvado. Y Ananías viene a él y ora. Veamos el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a esto ha venido acá para llevarnos preso ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, y esto continúa por varios días, y más escrituras aquí nos hablan cómo ellos se habían confabulado para matarlo. En la conversión de Saulo era una tremenda sorpresa para todos. Imagínense a Ananías, aquí a este hombre que el Señor habló, y se le aparece en sueños y le dice, anda y ora por Saulo de Tarso. Un momentito, Dios. Este individuo estaba viniendo aquí para apresarnos. Él tiene cartas y él tiene la autoridad para agarrarnos, apresarnos, amarrarnos y llevarnos hasta Jerusalén. Hasta podemos ser muertos, asesinados. Ellos ya están siguiendo a los cristianos, persiguiéndolos. Los judíos los están persiguiendo. Y Dios le dice, yo quiero que vayas y ores por él. ¿No sabes que Jesús dice que tenemos que amar a nuestros enemigos? Pero Señor, ¿tú en realidad quieres que vaya a orar por ellos? Yo quiero que él siga ciego, se quede ciego. Va a ser más fácil para nosotros si él sigue ciego. Pero gracias a Dios que Ananías no era tan testarudo como nosotros. Bueno, no voy a decir como nosotros, como yo soy. Y obedeció la voz del Señor. Y ocurre este milagro que sus ojos son sanados y recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Y Dios cambia su vida. Dramáticamente es cambiado.
Y luego, repentinamente, entra ahí, dice inmediatamente, verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y estaban todos atónitos. ¿Es el mismo individuo? ¿Quién es este individuo? Y yo pensé que estaba viniendo aquí con otro propósito. Veamos lo que sucede en verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ellos decían, no, mira lo que le ha pasado a este. Entonces los judíos están persiguiéndolo, tratando de matarlo. Entonces los cristianos también querían matarlo, pero decían, no, nosotros amamos a nuestros enemigos. Pero ahora los judíos querían matarlo. Y había un plan para matarlo. Y dice aquí que los discípulos, veamos aquí en unos personajes importantes. En verso 25, entonces los discípulos, eso no son los 12 de Jesús, porque estamos aquí en Damasco, eran seguidores de Jesús, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. En otras palabras, esperaron hasta la noche y le dijeron, te vamos a sacar del pueblo. Los judíos estaban custodiando las puertas, todas las puertas de acceso para matarlo, para que Pablo no se escapa. Y ellos lo iban a capturar. Entonces los discípulos esperan hasta la noche y lo descuelgan con una canasta. No sabemos quiénes eran estos discípulos, pero ¿no estás feliz que ellos obedecieron a hacer lo que Dios les guió a hacer? Hay esta pregunta. ¿Es este hombre realmente de nuestro lado? ¿O está actuando, está tratando de infiltrarse a nuestro grupo para entregarnos a todos? Él quizás puede estar infiltrándose de una manera muy astuta. Entonces es lo que ellos pensaron. Veamos verso 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos ellos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ellos decían, no, tú no vas a venir aquí con ninguna astucia. Estaban asustados de ellos. Entonces, verso 27 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino, y les cuenta, y hemos visto acerca de Bernabé y su relación y todo esto que acontecía. Ahora, en este tiempo, no estamos viendo todo lo que estamos viendo. Veamos en Gálatas capítulo 1 y veamos qué más le sucede a Pablo en todo este periodo de tiempo. Gálatas capítulo 1. Pablo está haciendo ajustes en su vida, tremendos ajustes. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto nos da un poco de entendimiento de algo que no habíamos visto antes. Él dice, yo sabía. Lo que él decía, yo sabía que necesitaba algo más. Yo necesitaba un tiempo. No fui inmediatamente. Veamos el verso 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es, después que yo fui salvo, me fui de Damasco hasta Arabia. Y ahí sería la península arábica. Entonces se fue. Quizás pasó un tiempo solo
porque ahí es un lugar desértico, y él fue a estudiar, y él empezó a estudiar el Antiguo Testamento, y él empezó a comparar lo que él fue enseñado en su fe judía. Pero nosotros decíamos que va a venir un Mesías, y parece que Jesús responde a este Mesías, pero él tuvo que cambiar todo lo que él había sido enseñado, todo lo que él había recibido. ¿Y cómo es esto que funciona con Jesús? Detente un momento y piense de todo ese impacto de cambiar de un judío celoso y odiaba a Jesús y todo lo que Jesús representaba, y luego te conviertes y te conviertes en cristiano y aceptas a Jesús por fe. Todos nosotros tenemos que aceptarlo así, de esa manera. ¿Y qué pasa después de esa mañana que él recibe al Señor? ¿Qué pasa en tu mente? Alguien me puede decir. Sí, preguntas viene a tu mente. ¿Realmente crees que he sido salvo? ¿Tú realmente crees eso? ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Qué quieres decir con que eres salvo? ¿Qué cambió en tu vida? En todos nosotros nos enfrentamos a esas preguntas. ¿Es esto realmente real? A ver, relaciónate con lo que tú ya has experimentado. Todos nosotros hemos pasado por esto. ¿Qué es lo que verdaderamente cambió en mi vida? A ver, ponte a pensar en Pablo, que era judío de judíos, y va hasta Arabia y dice, wow, esto es realmente diferente. ¿Te puedes a pensar lo que está sucediendo en su vida? Ese impacto psicológico de lo que está sucediendo en su vida. Él no está diciendo simplemente voy a dejar de pecar y me voy a volverme cristiano. Él está pensando, yo voy a tener que renunciar a todo lo que he creído en ser judío y voy a tener que dar un giro radical. A ver, imagínense ustedes, si nosotros tuviéramos que renunciar al cristianismo por otra fe o al budismo, y de repente has tenido un encuentro con Buda y vas a tener lo que cambiar. ¿Te pones a pensar lo que tendría que suceder en tu mente? Ahora, ponte a pensar en esto de que hay otras personas que tienen otras religiones. Nosotros aquí en Norteamérica pensamos que ya nacemos cristianos. Yo soy cristiano, por supuesto. Y tratamos a pensar de esa manera. Hemos sido criados con valores judeocristianos, pero en otros países, en el mundo, y también ahora en Norteamérica, mucho más, puedes creer en Mohammed, en Buda o en otra religión. Y cuando ellos vienen a la religión, a la relación cristiana, es un cambio radical en todo lo que ellos han pensado, toda su vida. ¿Te puedes imaginar lo que Pablo estaba atravesando? Y lo que él hace es, él dice, yo sé que no podía ir directamente a la iglesia, pero yo tenía que tomarme un tiempo y pensar. Y es lo que escribe a la iglesia en Galacia. 3 años, Pablo fue al Instituto Bíblico en Arabia para separarse un poco ahí y ver lo que Dios estaba haciendo y pasar tiempo con el Señor a solas. Él emocionalmente estaba afectado. Psicológicamente, intelectualmente, en todas las áreas él estaba afectado. En esto, todo lo que él había pensado en contra de Jesús estaba equivocado. Todo lo que él había pensado está equivocado. Quizás en algunas áreas no mucho, pero la fe judía era buena. Pero aquí estoy tomando un cambio radical. Estoy haciendo algo diferente. Lo que yo quiero que tú veas es el impacto que esto tiene en su vida personal, sino con todos aquellos que lo conocían. Oh, este no era aquel que estaba persiguiéndonos unos días atrás y ahora está predicando en nuestro lado. Oh, esto es demasiado bueno para ser verdad. Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es verdad.
Aún los cristianos no le creen, no están seguros de él en este proceso, porque esta conversión ha sido, ha perpetrado un cambio tan radical. Veamos ahora en el verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué está diciendo ahí? Y yo fui a otros lugares. Sabemos que pasó tiempo en Arabia, luego regresó a Damasco y después se fue a Jerusalén. Y Bernabé lo llevó ahí. Pero él no pasó tiempo en Jerusalén, porque había muchas cuestionantes. ¿Quién era? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Se acuerdan lo que leíamos hace un rato? Los únicos que vi fue a Jacobo, el hermano de Jesús. Y dice que Bernabé se los presentó a Pedro y a Juan, solo a unos pocos de ellos. ¿Por qué no los presentó a todos? No estaban tan seguros. Entonces, tendemos a ver a Pablo. Yo quiero que veas esto y entiendas. Tendemos a ver a Pablo que cayó ahí en el camino a Damasco y luego la luz viene sobre él, él se convierte y se levanta directo a predicar. Tienes que ver lo que pasó. Él pasó 3 años en Arabia, luego viene a Damasco y no es aceptado en Jerusalén. Y dice: yo pasé cierto tiempo en las regiones de Siria y de Cilicia. Lo que sabemos es que lo que conocemos después de él es más o menos como 10 años después. Hay como 8 a 10 años también que suceden, que está predicando en Siria o en Cilicia. No sabemos exactamente qué estaba haciendo ahí. Él se estaba preparando. Ellos empezaron a conocer, nunca lo vieron en las regiones de Judea, donde está ahí Jerusalén, el centro de la iglesia. Pero ahí él dice: yo pasé ese tiempo. Lo que quiero que tú veas es que Dios no solo agarra y automáticamente los pone. Él los hace preparar y madurar. El tiempo que tú dedicas a prepararte, ya has escuchado esto antes, el tiempo que inviertes en prepararte nunca es un tiempo perdido. Pablo pasó como unos 13 años desde el tiempo de su conversión hasta entrar al ministerio. Y no es hasta que tomamos esta historia en los viajes misioneros. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 13. Hechos 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y ayunando y ministrando esto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esta es la siguiente vez que escuchamos acerca de Saulo y lo que estaba ocurriendo en su vida. Y en el libro de Hechos, mientras leemos unos capítulos más, son más o menos como unos 10 a 12 años después. Cuando juntamos todos estos pedazos de su historia, pasa bastante tiempo antes de que Dios lo envíe a su trabajo a tiempo completo, a su ministerio a tiempo completo. Dios lo puso por un periodo de preparación. Él estaba listo. Él era romano, era judío, tenía la cultura griega. Él conocía las escrituras del principio a fin. Y aún así Dios le dedica tiempo, varios años de preparación antes de enviarlo. Varios años de preparación. Cuando yo estaba en mis 20s, yo ya estaba listo
ya sabía qué hacer, ya sabía el mensaje, tenía el ministerio y estaba haciendo lo que Dios me llamó a hacer, estaba listo para hacerlo. Muchos de ustedes están en esa posición, ya estás en esa posición, conoces la escritura y estás listo. Lo que tú tienes que hacer es obedecer y seguir lo que Dios ha puesto y entender que Dios te está preparando. Quizás Dios te va a enviar a Arabia, pero allí solo hay arena y camellos. Nunca voy a levantar una iglesia grande en Arabia. ¿Por qué ir ahí? Yo quiero pastorear una iglesia grande. Quizás Dios te mande a Arabia y quizás te hagas regresar y te presenten a los grandes. Quizás esta sea mi oportunidad para ir a Jerusalén y ver a los grandes en la fe. Y ellos te dicen, ¿qué tal? Y chao. ¿Qué hago ahora? Y aquí está este joven celoso por Dios, está totalmente con ese celo. ¿Y sabes lo que haces en ese tiempo? Tú haces lo que Dios te ha llamado a hacer. Si es una tarea simple, no importa, tú la haces. Y a veces tenemos la tendencia de decir, pero voy a hacer esto. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero solo tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Hay puertas que se abren, pero otras que están cerradas porque Dios las ha cerrado. Pablo reconoce eso. Y él empieza a pasar 8 a 10 años predicando en pequeñas iglesias. Quizás son pequeñas iglesias. Nadie lo conoce. Él dice, si yo fuera a Jerusalén, nadie me conocería. Nadie me conocía de vista. No reconocía mi rostro. Nadie sabía mi apariencia. Hasta que Dios me llamó y me envió en una dirección contraria. Tú puedes pensar, que él pensaba que decía, yo he sido criado en Jerusalén, he sido enseñado a los pies de Gamaliel y voy a ser enviado a la iglesia de Jerusalén. Pero no lo enviaron ahí. ¿Qué es lo que va a hacer? Dios les habló a ellos en Antioquía, envía a Bernabé y a Saulo a la obra a la que los he encomendado, a visitar otros lugares. ¿Dónde vamos a ir? ¿Vamos a navegar hasta Chipre y Creta? Y luego Asia Menor. Y establecer iglesias que nunca fueron establecidas ahí. Dios te puede mandar como misionero. O de regreso a tu iglesia. Pero Pablo empezó a viajar. Y ahí empiezan los viajes misioneros que nosotros conocemos. Y Pablo fue famoso por ellos. ¿Ven ustedes esto? A veces tenemos la idea que eso es lo que Dios quiere que haga. En mi vida particular. Yo le dije al Señor, es lo que yo quiero hacer en mi vida personal. Y yo me encontré haciendo lo que Dios quería que haga. Y no haciendo lo que yo pensaba que tenía que hacer, sino lo que Dios quería que haga. Y me di cuenta que tenía que hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y donde Él me puso. Y hacer lo que Él me dijo que haga. Y tomó un periodo de tiempo tomar los pasos correctos. Y siempre pensé que estaba en el lugar que Él quería que yo haga. Y ahora veo que la voluntad perfecta de Dios, estoy en ella ahora. Pero mientras miro en retrospectiva, Dios me ha preparado, poniéndome en varios pasos. Yo estuve en Arabia, en mi propia experiencia, y he estado en otros lugares donde Dios quería que yo esté. Y sé que ahora estoy en el lugar donde sé que tengo que estar. Y así es como tú tienes que obrar, de esa manera. Porque Dios está usando este tiempo para prepararte y trabajar en tu vida. Y lo que estés haciendo al siguiente año, vas a estar haciendo otra cosa. Eso es lo que quiero que tú veas.
toda la preparación que Pablo tuvo que pasar antes. Nada es una pérdida de tiempo. Tú no estás perdiendo nada en el tiempo ni en tus esfuerzos. No estás perdiendo nada mientras te preparas. Pablo fue a esos viajes misioneros. Él trabajó e hizo todas estas cosas. Y esas cosas lo prepararon para escribir más del Nuevo Testamento que ningún otro autor. Yo pensé que directo se levantó a predicar y a escribir. Había años de preparación. Y si tú haces eso que Pablo hizo, y tienes que tomar esa actitud, eso es lo que tenemos que tener nosotros, esa misma actitud y relación. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 5. 1 de Corintios 5. Pablo escribiendo a la iglesia de Corintio. Es 1 de Corintios. Es la primera epístola que tenemos a la iglesia de Corintios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Qué epístola? Obviamente él ya les había escrito otra anteriormente. Ya les había escrito otra carta antes de la 1 de Corintios. Nosotros llamamos a esta 1 de Corintios porque es la primera carta de Corintios que nosotros conocemos. Pero claramente, por lo que dice aquí, él les escribió previamente a esto. Había una carta previa. Lo que ahora hacemos y lo que entendemos es que Pablo escribió más cartas de las que tenemos en el Nuevo Testamento. Quizás a otras iglesias que estaban perdidas, que no fueron copiadas ni fueron transmitidas. Hay más instrucción e información, que la práctica común en ese tiempo era, se iban y la llevaban a la iglesia vecina y ellos la copiaban y la enviaban a la otra iglesia, y las copias se diseminaban de esa manera en varias iglesias. Había muchas de estas cartas a Corintios y a otras iglesias, pero otras se perdieron, no se copiaron. ¿Y qué pasó? No lo sabemos. No sabemos cómo no se preservaron como estas. Hay varias de estas que no sobrevivieron, muchos escritos que no sobrevivieron y no están en el Nuevo Testamento. Aquí nos da un ejemplo. Entonces, todas estas cosas nos lleva a cómo son sus cartas. Vamos a hablar acerca de las características de Pablo, de las cartas de Pablo. Aquí en 1 de Corintios, estas cartas aquí en el Nuevo Testamento. La carta típica en los tiempos del Nuevo Testamento difiere de las de Pablo, y en algunos otros aspectos es igual a las de Pablo. La carta típica en el tiempo greco-romano era de 90 palabras de largo. 90 palabras de largo. Esa era la carta normal. Cartas entre amigos, entre magistrados, gobernadores, que las tenemos en existencia hasta ahora, y tenían 90 palabras de largo. Las cartas de Pablo tenían un promedio de 1300 palabras. No era típica, era algo atípico. 1300 palabras. Y es lo que hace Pablo. Inventa una nueva forma literaria y la llamamos la epístola o la carta. Es tiene un nuevo formato de enviar el evangelio. No vemos esto en el Antiguo Testamento. No vemos este tipo de escritura en el Antiguo Testamento, una
una carta para la sinagoga o los profetas escribiendo, ellos tenían un estilo diferente, pero aquí vemos que Pablo crea una nueva forma literaria llamada la epístola, que eran cartas verdaderas en formato. Empieza con un saludo y despedida al final. Eso era lo que ellos hacían, pero no era típica en contenido o el hecho que ellos se referían a una comunidad en lugar de a un individuo. Es lo que hacen muchas de las cartas. Se ven como cartas, pero no son típicas en el mismo formato. No tienen ese formato ni el contenido. El contenido es doctrinal. Está escribiendo a la iglesia, a toda la comunidad, en muchos casos, que en lugar de un individuo. También hay algunos individuos que les escribes, pero estas cartas las leemos a toda la iglesia. Una de las cosas que tienes que recordar es que estas cartas fueron escritas en rollos en lugar de hojas, en lugar de una hoja de papel. A veces vemos una hoja de papel o varias páginas. Estos son escritas en rollos. Y algunos son unos rollos largos, porque él escribe cartas largas, dando tanta información. Entonces tienes que recordar cómo ellos tenían que preservar copiándolas. Por eso es que no tenemos textos originales de ninguna de estas cartas. Las más antiguas copias que tenemos simplemente son copias por el tiempo que pasó a través de los años. Ahora, te voy a dar una nueva palabra, una nueva palabra en tu vocabulario. Y yo siempre tengo problemas en pronunciarla. Es la palabra emanuensis. 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 Es N-S-I-S. Emanuensis. Emanuenses. Es como un trabalenguas. Esta palabra significa a la persona que era un escriba profesional o secretario. Emanuensis. Vayamos a Romanos capítulo 16. Esto te va a ayudar a entender las cosas que están escritas. Romanos 16, verso 22, al final de la epístola a los Romanos, aquí tenemos la identificación. En verso 22 dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Un momentito, yo pensé que Pablo escribió. Sí, él lo hizo. Tercio era el emanuensis, era el escriba, el secretario. Es el que literalmente hizo, el que escribió. Pablo es un hombre educado. Él pudo haberlo hecho, pero él casi siempre, aparentemente, usaba a alguien que era secretario y era su escritor. Y él escribía, hacía la escritura. Lo que encontramos en varios casos, y no está aquí en el libro de Romanos, pero en otras sí, donde Pablo dice al final del libro, y él dice, aquí estoy escribiendo con mi propia letra, al final de esta carta, y estoy firmando mi nombre, y para que ustedes sepan que después de que mi escriba escribió, yo también he puesto mi sello, mi identificación. Un verso o dos en la despedida. Pero vamos a verlo esto más adelante. Entonces, este escriba escribía la carta. Lo que también reconocemos en las epístolas paulinas
debido a la manera como Pablo escribió. Mientras tú lees, cuando lees sus epístolas, él usa largas oraciones la tenemos que leer una y otra vez porque no entendemos y tenemos que leerlas en voz alta para entenderlas. ¿Por qué pasa eso? Es probablemente porque él estaba hablando en voz alta y el escriba estaba escribiéndola. Pablo estaba hablando en la unción del Espíritu Santo y el escriba estaba recibiendo este dictado y escribiendo tan rápido como podía, como un escriba, como un amanuensis. Entonces, Pablo estaba dictando bajo la dirección del Espíritu Santo y la persona estaba escribiendo. El estilo tosco de Pablo y sus oraciones incompletas a veces nos sugieren que él decía, escribe esto, tarararararara. Él estaba diciendo tan rápido, estaba viniendo por el Espíritu, estaba pensando en todo esto, estaba predicando. Y el escritor decía, un momentito, y tratar de apurarse. En algunos lugares es un estilo tosco, frases incompletas. Y hemos hablado también acerca de Lucas, cómo escribió en un estilo clásico tan propio, en un estilo griego. No es así con Pablo. Pablo hay cosas toscas y eso también nos sugiere que le estaba hablando rápidamente. Quizás el escritor estaba escribiendo con algún tipo de taquigrafía y tomaba el dictado y a veces parecía que se interrumpía un pensamiento y se entraba otro pensamiento. ¿Por qué sucedía eso? Sabemos lo que entendemos ahora, porque lo estaba haciendo de la manera que lo estaba haciendo. De repente paraba y decía, vayamos a cenar. Y tomaron un descanso y luego regresaron. El Señor me ha estado dando otras cosas. Escribiremos esto. O quizás a través de la noche. Estaban escribiendo una noche larga. Y luego dijo, es todo lo que el Señor me ha dado ahora. Vamos a descansar. Vamos a dormir. Y mañana en la mañana él se despertaba y dice, en los Salmos, dice que nos da ideas en la noche y nos da ideas que nos refrescan. Y entonces le decía, ven, vamos, escribamos esto. Un momentito, todavía no estoy despierto. Y ese estilo tosco viene así por la clase de escritura que se estaba haciendo, porque alguien más le ayudaba a escribir. Los amanuenses. Eso también les daba la libertad a ellos para llenar ciertas frases, para conectar dos ideas o un pensamiento. Entonces el autor, Pablo, podía venir y hacía la edición final y decía, sí, has hecho bien, o aquí tienes que cambiar esto, en todo esto. Vayámonos a 1 Corintios, 1:16, y con esto vamos a terminar esta mañana. Y verso 21, 1 Corintios 16, verso 21, dice, yo Pablo os escribo esta salutación con mi propia mano. Aquí está diciendo, aquí está mi escritura para que ustedes sepan que yo soy. Y él escribió con su propia mano sus propios pensamientos. También en otros lugares, en Gálatas, Filemón. Quizás él escribió la despedida para garantizarles a ellos que era una carta auténtica de él. Él abría con un saludo que mostraba a quién escribía, buenas intenciones en oración, en deseo. Vean 2 Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Esa era su típica
salutación. Pablo tenía esta manera de saludar y lo que continúa es el cuerpo de la escritura y acaba con estos deseos de que les vaya bien y saludos a otras personas y la promesa de que esta carta iba a ser enviada por fulano, sutano. Pablo siempre usa este estilo de cerrar sus epístolas, acabarlas con todos estos pensamientos. Mientras vayamos más adelante, vamos a reconocer aquí que él escribió en este estilo tosco para que nosotros podamos entender cómo él escribió. Ahora, quiero decirte rápido, no vamos a ir por todo el Nuevo Testamento en el orden que está aquí. Vamos a esforzarnos de seguir en el orden que está escrito. Pero ustedes van a tener que leer. Tienen que leer la epístola a los Romanos. Toda la epístola. Empiece a leer para que no se atrase. Muy bien, Dios los bendiga.